Bendiciones con todos. Tema 14. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la importancia del contentamiento. Y utilizamos Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 13, que dice lo siguiente. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de la cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya poco falta para que terminemos el estudio de esta maravillosa carta que iniciamos hace un tiempo atrás, la carta a los Filipenses, la cual nos ha enseñado mucho acerca del gozo cristiano. De allí que algunos teólogos la llaman la carta del gozo. Ahora Pablo toca otro tema muy importante que los cristianos deberíamos tener en cuenta: la importancia del contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? ¿Tener contentamiento es sinónimo de resignación o conformismo? Bueno, iniciemos este estudio considerando las preciosas verdades espirituales que se encuentran en estos versículos y que podemos poner en práctica en nuestra vida cristiana. Un agradecimiento acompañado de un sutil reproche. ¿Qué dice el versículo 10 de capítulo 4 de Filipenses? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayas revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Antes de comentar cualquier cosa al respecto de los versículos, queremos recordar algo que dijimos al principio de este estudio. Si recuerdan, algunos teólogos han visto a Filipenses como el resultado de la unión de 2 y aún 3 cartas. Esto significa que el apóstol Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Filipos, las cuales fueron unidas por sus discípulos y formaron un solo volumen, tal y como lo que hoy tenemos, lo que nos afirma que Filipenses es la unión de 2 cartas que el apóstol Pablo escribió en momentos diferentes. Se basan prácticamente en 2 observaciones. Considerando la primera aquí, y dejaremos la segunda para el siguiente estudio, la primera razón se debe al cambio abrupto del pensamiento que se presenta a partir de Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 20. Y ahora estamos haciendo un estudio del versículo que va del 10 al 13 hasta Filipenses capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo lleva el hilo del pensamiento que precede a la temática de los versículos anteriores. De hecho, pareciera que desde Filipenses capítulo 4, versículo 4, el apóstol comenzará a despedirse exhortándolos a regocijarse siempre y termina en el versículo 9 pidiéndoles que siempre sigan sus enseñanzas. Como dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A estas palabras solo le faltan el amén y la despedida quedaría completa. Sin embargo, la carta no termina en el versículo 9, sino que presenta más palabras con un pensamiento muy diferente al que se va desarrollando, de tal manera que de una disciplina para agradecerles por las ofrendas y ayudas que le habían provisto, esto de los versículos 10 al 20, luego en el versículo 21 retoma la despedida hasta el final de la carta. Leamos. ¿A qué se debe esto? Bueno, algunos lo explican diciendo que lo que tenemos aquí es otra carta que Pablo escribió en determinado momento. De hecho, afirman que Filipenses capítulo 4 del 10 al 20
fue la primera carta que escribió agradeciendo la ofrenda que había recibido, y que Filipenses capítulo 1 del versículo 1 al capítulo 4 versículo 9 y versículos 21 y 23 es la segunda carta que escribió. Luego vinieron los discípulos de Pablo y decidieron introducir la primera carta entre los versículos del 9 al 21, de lo que hoy conocemos como el capítulo 4. Filipenses capítulo 4 del 10 al 20 le han llamado Filipenses A, o la carta del agradecimiento, mientras que a Filipenses capítulo 1 versículo hasta el capítulo 4 versículo 9, versículo 21-23 le han llamado Filipenses B, o la carta de la amistad. Ahora volvamos al texto. Escuche lo que dice. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Una vez más la palabra gozo vuelve a aparecer en esta carta. No olvidemos que Filipenses es también llamada la carta del gozo, y a través de ella hemos aprendido lecciones importantes para mantener el gozo que el Señor nos ha otorgado. En este caso, el apóstol se gozó en gran manera en recibir una ofrenda que provenía de los hermanos de Filipos. Las palabras al fin que aparecen en este versículo suenan como una especie de reclamo cariñoso y disimulado, como quien dice, al fin se acordaron de mí. La Biblia al día traduce este versículo de una forma que capta esta sensación del pequeño reclamo del apóstol Pablo, y dice lo siguiente: me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayáis vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenéis interés, solo que habéis tenido la oportunidad de demostrarlo. El apóstol Pablo disimula su reclamo haciéndoles que la oportunidad para que ellos lo ayudaran no se había presentado, pero ahora se gozaba de recibir su apoyo económico. No es que el apóstol Pablo predicara para sacar ganancia de su ministerio, o que les exigiera a las iglesias que había fundado que le pasaran una mensualidad. Ciertamente no era así. Sin embargo, como obrero dedicado al 100% a la predicación del evangelio, dependía de la caridad de algunas iglesias o hermanos que proveían para sus necesidades. Todo era por caridad y no por una exigencia que él había impuesto. Que quede claro eso por si acaso. Su prioridad era el progreso espiritual de los hermanos y el éxito de su ministerio al predicar la palabra de Dios. Tanto que así se veía que al recibir la ofrenda de alguna iglesia ponía algún tropiezo en estos objetivos, se negaba a recibirlos, aún trabajaba con sus propias manos para no ser carga a nadie. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 11 al 14, escuche lo que dice. Si hemos sembrado semilla espiritual entre vosotros, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros tienen derecho a este sustento por parte vuestra, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo en el evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo, y los que atienden al altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado a quienes predican del evangelio vivan de este ministerio. De esta forma, el apóstol Pablo en ocasiones recibía apoyo financiero de iglesias como Filipos. En otras ocasiones era bendecido por hospitalidad de creyentes que lo hacían posar en sus casas, y obviamente se encargaban de sus necesidades. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos allí.
Mire. Otras trabajaban con sus propias manos, ganándose así el sustento mientras continuaban participando en el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4 dice, escuche. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló allí un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en los todos los días el reposo y persuadía a judíos y a griegos. La prioridad del apóstol Pablo era la salvación de las almas, no sacar ganancias del evangelio. Por ello, él sabía contentarse y agradecer tanto las ofrendas y ayudas de hermanos dadivosos como la provisión que Dios le permitía tener a través de sus propias manos. ¿Qué les parece? Ahora, la importancia del contentamiento. Filipenses 11:12 del capítulo 4, volvemos a leer. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. ¿Qué les parece? Luego, las palabras que a continuación el apóstol Pablo cita son una verdadera enseñanza para nosotros. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¡Wow! Pablo decía estas cosas no porque estaba interesado en recibir un beneficio económico de ellos, más bien deseaba que, a través de la generosidad, ellos fuesen bendecidos, ya que el apóstol Pablo había aprendido a estar contento cualquiera que fuese la situación. Como decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Lo que aquí el apóstol Pablo nos enseña es la importancia del contentamiento. ¿Pero a qué se refiere? La palabra griega que se traduce al español como contentarme es autarques, la cual era una palabra utilizada por los filósofos estoicos y la definían como autosuficiente. Para los estoicos, el ser autosuficiente era el secreto de la felicidad. Ahora, ¿cómo la alcanzaban los antiguos estoicos? Los estoicos enseñaban que prácticamente se tenía que renunciar a todo lo deseado de felicidad e importancia en la vida. Tenían que hacer que les dejara de importar los lujos, los placeres, su familia, sus amigos, incluso su propia felicidad. Porque cuando esto pasaba y se adquiría una total indiferencia a la vida, nada podía afectar su estado de ánimo, ni las calamidades, ni la pérdida de sus bienes y aún la muerte de sus familiares. Solo aquellos verdaderos maestros adquirían este nivel de alta autosuficiencia o autarques, como lo llaman. Por ello, alguien dijo que los estoicos tomaban todas las emociones y sentimientos de una persona para convertir su alma en un verdadero desierto emocional. No obstante, el apóstol Pablo no habla de este tipo de autosuficiencia. Tampoco desea que nos volvamos unos indiferentes a los asuntos de la vida, no. Ni conformes a personas sin deseo de superación, tampoco hay que superarse. Lo que el apóstol Pablo desea es que aprendamos a estar contentos, cualquiera sea nuestra situación. Si hay abundancia, dar gracias a Dios por ello. Si pasamos necesidad, ver el aspecto positivo y reconocer las cosas que sí tenemos en lugar de ver lo que no tenemos. Muchas personas son infieles porque después de haber gozado por un tiempo de abundancia, enfrentan escasez y por el esfuerzo de mantener su estilo de vida, se endeudaban y esto roba su paz y son cristianos sin gozo, perdón. La verdad es que necesitamos sabiduría para vivir de acuerdo al nivel económico que Dios nos ha otorgado.
dando gracias por lo que hemos recibido, siendo buenos administradores y trabajando para prosperar sin vanagloriarnos. Y si lo hacemos, no volvernos locos con las riquezas, ya que eso puede llevarnos a una situación de aflicción. La clave es mantener el contentamiento, cualquiera que fuese nuestra situación. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6, que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La clave de todo es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Ahora, la clave para poder superar cualquier situación que enfrentemos en la vida es poderlo todo en Cristo, como dice Filipenses 4:13. Los estoicos enseñaban que el hombre logra su estado máximo de autosuficiencia a ser totalmente diferente a las circunstancias de la vida. Otros creían que el contentamiento puede llevar al conformismo, pero no es así. El apóstol Pablo siempre fue una persona que aprendió a ver el aspecto positivo de todo, incluso al enfrentar grandes tribulaciones y hasta prisiones. El primer paso para lograr el contentamiento es ser agradecido con lo que tenemos. Para ello deberíamos identificar las cosas buenas que tenemos ahora mismo. Tal vez no tengamos grandes riquezas, pero tenemos la vida, posiblemente una familia o personas que nos aman. El sustento diario no nos falta y, sobre todo, el respaldo de Dios que recompensará nuestra fidelidad si permanecemos firmes. Ahora, para poder ser victoriosos en cualquier situación que enfrentemos, la clave es nuestra convicción interna. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa las dificultades que podamos estar atravesando, no importa. Si confiamos en el poder de Cristo, vamos a salir victoriosos. Y no solo eso, sino también confiar en Dios en todo momento. Aún en tiempos de abundancia, nunca olvidaremos que nuestro bienestar no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de Cristo. Y si es así, siempre tendremos una razón para contentamiento en nuestra vida. De tal manera que, como dicen William Barclay en su comentario bíblico de estos versículos, pasamos de ser autosuficientes con Cristo a ser suficientes, a tener de todo, porque la gracia del Señor es maravillosa. ¿Qué le parece estas verdades de la palabra de Dios? A contentarnos, aún a pesar en medio de la prueba, en medio de la necesidad. No es nada fácil, pero es fácil cuando Cristo está en el corazón. Es fácil cuando hemos entregado nuestro corazón al Señor. Y eso es lo que animamos a las personas en cada video que hacemos. No le estamos hablando de religión, que se cambie de religión, no. Estamos hablando que vuelva a Cristo, que entregue su corazón a Cristo para que Él haga los cambios y verá y aprenderá y se gozará al saber lo que es el verdadero contentamiento. Amén. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted entregue su corazón y vida al Señor. ¿Qué le parece? Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Aceptó a Cristo, es la mejor que usted ha hecho en toda su vida. Ahora va a saber lo que es el contentamiento y mucho más. La vida nueva en Cristo. Venga a la palabra a meditar todos los días, aprenda de ella, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque aplicarla a su vida y después predicarla a otras personas también. Necesitan enterarse de estas verdades, de lo que es el contentamiento. Y tenga tiempos de oración. Converse con el Señor. Él escucha y Él le va a responder. Cántele alabanza, adórele,
por la salvación que le ha concedido. Y le invitamos a la iglesia que hay espacio para usted y su familia. Venga, acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor, tan maravillosa, mi Dios. Esa palabra tuya que nos fortalece, que nos bendice, que nos llena de conocimiento y de sabiduría. Esa palabra tan maravillosa tuya, Señor, que está presente en nuestras vidas una y otra vez, Señor. Esta vez enseñándonos que debemos alegrarnos cualquiera que sea nuestra situación, porque tú estás allí. Es más, Jesucristo dijo en Mateo 6:33, dice, busca primero el reino de Dios y lo demás se ha añadido. Sabemos que tú vas a añadir lo demás, Señor. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica. Enviemos a otros para que otros también escuchen estas maravillosas verdades. ¿Sí? Enviemos a otros. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.